completa? ¿Todo bien? Perfectamente. Muy bien. Bueno, pues un poco la idea es, por un lado, hablar un poco de lo que es el marco global de la educación para la ciudadanía global, ¿vale? En relación con la Agenda 2030 y el Consenso Europeo, hablar de uno de los ejemplos concretos en los que he trabajado, que es la Estrategia de Educación para la Ciudadanía Global en el ámbito no formal de la ciudad de Valencia, que es la que hemos realizado para el Ayuntamiento. Ver cómo este trabajo con la estrategia y lo que está proponiendo la estrategia, que tiene un enfoque muy territorial, ¿no? Por eso un poco el título de la ponencia, que es como adaptando los ODS a lo local. Como veréis, la estrategia tiene un enfoque muy territorial y entonces lo que intento hacer es ver cómo se conecta esta estrategia con los ODS, mirando los ODS desde una perspectiva diferente. Y ya por último, yo creo que puedo tener un poco más de tiempo quizás, voy a mostrar un ejemplo de innovación educativa que estamos haciendo en la universidad. Yo soy profesora en el máster de Cooperación al Desarrollo de la Universidad Politécnica de Valencia, donde doy clase, y ahí hemos puesto en marcha, actividades inspiradas en la perspectiva de la educación para la ciudadanía global y muy territorializadas también. Entonces quería compartiros estas actividades que estamos haciendo, ponerles un vídeo y un poco discutir qué relación tienen estas actividades con los objetivos de desarrollo sostenible, ¿vale? Bueno, pues voy allá. Esta es una definición solo para enmarcar desde donde estamos mirando la educación para la ciudadanía global. Le hemos puesto el apellido de educación para la ciudadanía global crítica, ¿no? Un poco para incidir en esta posición más de transformación, más política. O sea, la definimos como un proceso de socialización transformadora que puede ocurrir en ámbito formal, ¿no? Curricular, no formal, un ámbito, digamos, planificado desde el punto de vista pedagógico, pero que no ocurre en espacios curriculares, e informal, que sería pues, los procesos de socialización que ocurren pues, en la participación en organizaciones o simplemente pues, en el medio no específicamente pedagógico, ¿no? Entonces, todo proceso de socialización transformadora que busca promover una práctica de una ciudadanía global crítica, y esta práctica nos permite tomar conciencia de la realidad y de las capacidades individuales y colectivas para actuar sobre la misma. Siempre va a ser una perspectiva muy orientada al cambio, a la transformación. Tiene una visión ecosistémica, ¿no? E interdependiente de la vida, reconoce y aprecia la diferencia y busca el cambio de las relaciones de poder que perpetúan el empobrecimiento, la opresión, la inseguridad y la desigualdad a nivel local y global. Yo creo que esta última parte es la que le da precisamente este enfoque más crítico a la visión de la educación para la ciudadanía global. En el texto que tenéis, Educación para la Ciudadanía Global Crítica, hemos trabajado conocimientos, actitudes y habilidades relacionadas con esta visión. No voy a entrar ahora a describirlas, pero sí voy a volver a ellas después del ejemplo que voy a poner de la universidad, ¿vale? O sea que me volveré a remitir a este tipo de conocimientos, habilidades y actitudes en relación con el ejemplo de la universidad. La conexión de la Agenda 2030 con la educación para la ciudadanía global, de manera muy general, esto probablemente todas las personas aquí presentes lo conocerán, pues sabéis que la Agenda 2030 incluye 17 objetivos de desarrollo sostenible y que hay uno específico, que es el número 4, que habla de educación, ¿no? Y dice, ¿cuál es el objetivo número 4? Pues garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida. Entonces, este es el que está más directamente relacionado, y además en la meta del Objetivo de Desarrollo Sostenible número 4, en concreto en la meta 4.7, hay referencias directas a la educación para la ciudadanía global, ¿vale? Sin embargo, esta definición está bien y le da un paraguas a estas actividades educativas, pero la interpretación que yo voy a hacer va a ser un poco diferente, ¿no? Precisamente para salir de una visión compartimentada de los ODS, que yo creo que es un peligro que tienen estas grandes metas globales, como son sectoriales, pues una se refiere a energía, otra a educación, otra a agua, otra a cambio climático, otra a desigualdad. Entonces, cada una, ¿no? Cada organización no gubernamental o cada administración pública o cada
departamento de la administración pública se focaliza en uno de ellos. Yo creo que es mucho más interesante tener una visión más sistémica de los ODS y entender que la contribución de la educación para la ciudadanía global puede apuntar a diversos ODS al mismo tiempo, ¿vale? Sin tener que encasillarnos o limitarnos a el ODS 4, que es el educativo, que sería, digamos, obviamente va a contribuir al ODS 4 porque será un proceso educativo, ¿no? Siempre lo que pongamos en marcha desde la educación para la ciudadanía global, ya sea formal, informal o no formal, bien. Pero más allá de eso puede tener también otra contribución, ¿vale? El nuevo Consenso Europeo en materia de desarrollo también habla del papel que puede jugar la educación para el desarrollo y la sensibilización a la hora de conseguir un mayor compromiso entre el público y abordar los ODS a escala nacional y mundial. O sea, sí que hay una relación no tan clara como en el caso de los ODS, pero sí se habla de ello. Sin embargo, voy a hablar de esta otra visión y lo voy a hacer desde un trabajo que yo calificaría de innovador, ya que estamos hablando de innovación y además trabajo en un instituto de investigación en innovación. Yo creo que el hecho de hacer esta estrategia de educación para la ciudadanía global en el ámbito no formal para el ayuntamiento en sí fue un proceso innovador, participativo y que ha dado lugar a una visión de la educación para la ciudadanía global en el ámbito no formal que a mí me parece especialmente interesante y desde luego muy territorializada, ¿no? Que es uno de los temas, yo creo que importantes, de cómo cogemos o cómo nos bajamos estas metas globales a un enfoque más territorial, ¿vale? ¿Se escucha el ruido de fondo o se me escucha bien? ¿Bien? Si no puedo cerrar la puerta, pero no hay ruido de fondo, ¿no? Ok. Vale. ¿De qué partimos para hacer esta estrategia de educación para la ciudadanía global? Pues en primer lugar de esta visión transformadora de la EPD o de la educación para el desarrollo como ciudadanía global, que es un poco la misma que os he planteado antes. En segundo lugar, y ya que estábamos haciendo un trabajo para el Ayuntamiento de Valencia de reconocer y dar valor a la cooperación descentralizada que se hace en los municipios, ¿no? Que en cuantía probablemente es muy inferior a la que se hace desde el Estado español o desde la Unión Europea o la que se puede financiar desde la Generalitat o la región de Murcia. No sé si tenéis convocatoria sí, tenéis. Bueno, es que en otras regiones se las han quitado en el medio, ¿no? Pero bueno, aún teniendo, seguro que en cuantía es más elevada, pero yo creo que la cooperación municipalista, lo que se hace desde los municipios, tiene ese potencial de conexión entre las personas y la administración por la proximidad que tiene el gobierno local y tiene también ese potencial de estar como muy conectada con los problemas y las cuestiones que afectan al territorio, ¿no? Porque es la más próxima. Esto no solo vale para la cooperación, te vale para cualquier iniciativa, ¿no? de política pública o de intervención, ¿no? en el territorio. Obviamente no es una cooperación perfecta, está fragmentada, está descoordinada, puede acabar siendo acciones puntuales, ¿no? Sin tanto impacto, pero yo creo que tiene mucho potencial y así planteamos un poco la estrategia. Otra cuestión fue reconocer al ámbito no formal un papel. Muchas acciones de educación para la ciudadanía global se desarrollan en el ámbito formal, se hacen en colegios, se hacen en universidades, ¿no? Pero el ámbito no formal también tiene mucho potencial e incluso el informal, ¿no? Como veréis, porque hay acciones muy relevantes que no necesitan de realizarse en el ámbito curricular específicamente, ¿no? Es más abierto, es más flexible, puede estar más conectado con la acción. Y por último, otro punto de partida importante de la estrategia, y esto fue una petición que nos hizo directamente el ayuntamiento, fue: queremos salir del ámbito de la cooperación. O sea, Valencia tiene muchos años, ¿no? de tener pues, una unidad que trabaja directamente temas de cooperación, pero hay muchas otras, están las bibliotecas, los centros de información juvenil, están las universidades populares, que luego van a salir en el ejemplo que voy a poner de Valencia, que son centros donde va sobre todo gente mayor, ¿no? a recibir clases de castellano, de informática, de teatro, etc., ¿no? Entonces, hay muchos recursos que dependen del ayuntamiento que podrían tener un papel
en el campo de la educación para la ciudadanía global. Entonces el ayuntamiento nos pidió expresamente que trabajáramos con estos recursos, ¿vale? Resumo muy por encima lo que nos salió, lo tenéis todo publicado, la estrategia está publicada. Estas fueron, digamos, los principios clave que salieron de todo el proceso que trabajamos para elaborar la estrategia. En primer lugar, el territorio, ¿no? Este enfoque territorial. Las acciones de educación para la ciudadanía global se desarrollan en un espacio físico, que a veces puede ser un barrio, o no sé, o más grande que un barrio, o más pequeño que un barrio, o incluso puede tomar varios barrios, ¿no? También el territorio como espacio simbólico, la importancia que le da la gente a ese espacio donde habita, ¿no? El territorio como un espacio donde se dan relaciones entre las personas, las organizaciones, etcétera. La importancia de ubicar cuáles son los actores públicos y privados y los recursos que se dan en cada territorio, el papel de la sociedad civil. Y luego, uno de los retos que yo creo que tiene la educación para la ciudadanía global es cómo podemos relacionar lo que ocurre en el territorio con una visión global, ¿no? Cómo no nos podemos quedar únicamente en una intervención local, sino cómo conectamos las problemáticas del territorio con lo que ocurre en otras partes del mundo, ¿no? Que yo creo que es la especificidad que tiene la educación para la ciudadanía global. Y esto es algo que hay que trabajar mucho en las prácticas, ¿no?, de educación para la ciudadanía global. Otro tema que salió fueron algunos temas relevantes, los ODS, el género, la participación ciudadana, el tema de la migración y el refugio, la xenofobia, la homofobia, la soberanía alimentaria, la educación para el consumo. Todo eso salió de las entrevistas y de los talleres que íbamos articulando. También metodologías, y aquí yo creo que todo el mundo fue muy claro, para trabajar una educación para la ciudadanía global territorializada, que conecte a varios actores, que sea relevante para la gente, necesitamos metodologías activas y participativas, ¿vale? Estas son las que más se valoran. Mapeos, mapear recursos, mapear actores, mapear relaciones, diagnósticos, trabajar, por ejemplo, el aprendizaje-servicio, que yo creo que mucha gente conocerá, ¿no? Que es cuando desde lo formal, ¿no?, se conecta con organizaciones sociales, ¿no?, otro tipo de actores y se realizan determinadas prácticas, ¿no?, de colaboración con estas organizaciones que tienen esta visión de educación para la ciudadanía global, metodologías que incorporen arte, metodologías que trabajen bien en equipo y cuidando mucho el trabajo en equipo, y también estrategias de comunicación y divulgación. Y por último, pues algo que siempre sale, ¿no?, en este tipo de ejercicios, ¿no?, de diagnósticos y propuesta de estrategias, la relevancia de la coordinación entre las diferentes concejalías que componen el ayuntamiento, entre los actores que están en el barrio, entre el ayuntamiento y la sociedad civil, e incluso entre lo local, lo regional y otros ámbitos de gobierno, ¿vale? Esto es la propuesta que está en la estrategia. Si leéis el documento veréis que hay líneas concretas de actuación. Pero bueno, yo me quedo un poco con esta visión de educación para la ciudadanía global, territorializada, a partir de metodologías activas, que toca estos temas y que requiere de mucha coordinación. Entonces, ¿cómo lo conecto con los ODS de una manera diferente a cómo veíamos antes que los ODS recogen la educación para la ciudadanía global? Pues voy a usar un marco que proviene de los estudios de innovación y de trabajos que yo hago en otro campo, que entiende los ODS de esta manera, ¿no? En el centro estaría ubicada las iniciativas de transformación, que pueden ser de educación para la ciudadanía global, pueden ser de innovación o pueden ser de lo que nos imaginemos. Entonces, estas iniciativas quieren, por un lado, transformar determinadas áreas o sistemas. Por ejemplo, el sistema de la salud, el sistema de la educación, el sistema del agua, de la energía, de la industria, la ciudad, ¿vale? Estas son, digamos, las áreas o sistemas que han de ser transformados o que queremos transformar con nuestras intervenciones. Al otro lado estarían los ODS que me dan la dirección de la transformación. No cualquier visión de la transformación es buena. Tiene que ser una que contengan el fin de la pobreza, el hambre cero, la igualdad de género, ¿no?, la reducción de las desigualdades, la producción y consumo responsables. O sea, esto nos da la dirección de la transformación. Y estos otros nos dan las condiciones que tiene que tener el contexto para que se produzca esta transformación. Por ejemplo, que haya paz, que haya justicia, que haya instituciones sólidas, que haya redes, ¿vale?
Entonces, si colocamos la estrategia aquí dentro, y esto me vale para cualquier intervención, o sea, yo pongo la estrategia porque es la que he trabajado y me sirve para el ejemplo, pero aquí podría ir cualquier intervención que juzguemos transformadora, ¿no? Como pretende ser la educación para la ciudadanía global. Entonces, si coloco esta visión de la educación para la ciudadanía global aquí, pues me pueden salir algunas conexiones importantes. Por ejemplo, la coordinación, que era uno de los pilares fundamentales que tenía la estrategia. El hecho de trabajar en red, de coordinarse entre administraciones y con la sociedad civil es algo que refuerza esas condiciones de contexto que son necesarias para la transformación. Las alianzas, por ejemplo, o las instituciones sólidas, ¿vale? Yo creo que esas condiciones de contexto siempre van a estar reforzadas por un planteamiento de educación para la ciudadanía global que busque coordinación y que busque trabajo en red, ¿vale? Luego, enfoque territorial. Trabajamos en barrios de la ciudad de Valencia, como propone la estrategia. Hay un ODS claro, que es el de ciudades y comunidades sostenibles. Al territorializar, mi espacio de intervención se convierte en la ciudad. Claro, si estuviéramos hablando de una educación para la ciudadanía global en el ámbito rural, claro, tendríamos otro sistema que transformar, ¿no? O en el agua o en otros medios diferentes. Por supuesto, el ODS 4, que es, digamos, el del sistema de educación, y una propuesta de educación para la ciudadanía global busca también transformar, ¿no? De alguna manera, de diferentes maneras, este sistema de educación. Los centros educativos también vuelven a ser parte de redes y alianzas, ¿vale? Y luego, por ejemplo, según las temáticas y metodologías que yo escoja para hacer esta intervención, también puedo contribuir a la transformación en otros ODS. Uno que salió mucho fue soberanía alimentaria, ¿no? Que yo creo que es una temática bastante conocida y muy trabajada en el ámbito de las ONGs, ¿no? Para que la gente pueda, pues, producir, ¿no? Sus alimentos, comprarlos directamente del productor, asegurarse que están producidos de una manera ecológica. Bueno, en fin, hay una serie de conceptos alrededor de la soberanía alimentaria y el género. Entonces, si estamos pensando en una intervención educativa desde la soberanía alimentaria y el género, podemos abordar el ODS 3, que sería el de salud, el ODS 5, que sería la igualdad de género, el ODS 2, que es hambre cero, el ODS 12, que es producción y consumo responsables, además del de educación, ciudades y comunidades sostenibles y alianzas, ¿vale? O sea, en función de las temáticas y las metodologías que escojamos para nuestra intervención de educación para la ciudadanía global, podemos apuntar a diferentes ODS, no limitarnos al ODS nuestro, que sería el 4. Lo mismo podemos decir para la migración y refugio y la participación ciudadana, ¿vale? O sea, es jugar un poco. A ver, estas representaciones la podemos cambiar, ¿no? Esta es un poco la propuesta que se hace desde este marco que yo os presento ahí, pero podríamos cambiar los ODS de sitio. Pero es verlos de una manera sistémica, que yo creo que es diferente a verlos. Como yo hago educación, pues me toca mi ODS, entonces me voy a mi meta, ¿no? Y me quedo un poco en este marco. Yo creo que es una perspectiva diferente. Para quien quiera más, pues está todo escrito en este artículo. Yo luego os compartiré la presentación, ¿vale? Y ya la circuláis o hacéis lo que queráis. Pero vamos, que está todo más o menos recogido. Y ya paso al final, que sería un poco cómo hacerlo, ¿vale? Aquí os he presentado el panorama más teórico y más amplio, y ahora digo, bueno, pues yo como profe, ¿no?, de la universidad, que trabajo en un máster de cooperación, que tiene una visión muy global por la propia temática del máster, pues cómo podemos trabajar en la línea de lo que propone esta estrategia, ¿no?, con un enfoque de educación para la ciudadanía global crítico y territorializado. Entonces lo hacemos o lo intentamos hacer con nuestras limitaciones a través de un proyecto que se llama Aprendizaje en Acción, ¿no?, en un barrio concreto. Bueno, eso era antes de la pandemia, ahora ha tenido que ser virtual y este año está un poco transformado, pero durante 3 años lo hicimos en barrios concretos de la ciudad de Valencia, o sea, el lugar estaba, ¿no?, el enfoque territorial. Y el aprendizaje en acción consiste en que los estudiantes del máster y las estudiantes del máster durante 2 semanas se trasladan directamente al barrio. O sea, salen del aula y van a trabajar en el barrio unas acciones que previamente han estado predefinidas y consensuadas con las organizaciones y que han tenido también
un recorrido a lo largo del máster. O sea, no es la primera vez que se abordan estas intervenciones, ¿no? Sino que han tenido un recorrido. Entonces voy a compartir este vídeo, ¿vale? Para que veáis lo que fue el aprendizaje en acción de hace un par de años. Un momentito. Y luego ya termino con una... Se oye bien, ¿no? Preparadas para iniciar la presentación pública de lo que han sido nuestras 2 semanas de trabajo aquí en el barrio de Arrobella con nuestro proceso de aprendizaje en acción. Durante estas 2 semanas, el grupo de alumnado del máster de cooperación, junto con las organizaciones de aquí del barrio, han preparado un mapeo de iniciativas ciudadanas. Este mapeo que tengo en la mano, que es maravilloso, puede llegar a través de la web Civics a muchos ciudadanos, a la ciudadanía. Han facilitado un proceso de fotografía participativa y han preparado una exposición de fotos con narrativas y fotos de estudiantes del Instituto Jordi de Sant Jordi. Ha sido un proceso precioso, ha sido la verdad muy duro, hemos trabajado muchísimas horas, pero creo que en el grupo estamos súper contentas de lo que hemos conseguido, porque no es un trabajo que se ha conseguido que es para ahora, sino para lo largo de su vida. Ha aprendido muchísimo, sobre todo hemos hecho mucha incidencia en ello sobre el trabajo crítico, ¿no? Al fin y al cabo el resultado se puede observar, ha sido 12 fotografías y 12 narrativas preciosas, y ya no solo el trabajo en las fotos, el trabajo en ellos mismos, porque yo creo que conseguir que te vengan 10 alumnos o 12 alumnos que han venido un viernes a las 7 de la tarde aquí a contar el proceso, creo que eso es, vamos, yo estaba en las posiciones con la piel de gallina, lo bonito que es, que han sido las clases ya han empezado por ellos mismos y que han contado lo que querían contar realmente. Bueno, pues al principio estaban súper nerviosos, pero luego les ha salido de dentro que realmente querían decir muchas cosas y se han soltado muchísimo de lo que hemos preparado, han dicho mucho más y no sé, ha sido muy, muy bonito, muy guay. Al principio me he puesto así nerviosa, pero luego me he ido fluyendo y ha sido un placer contar todo lo que hemos hecho estas 2 semanas, porque nos ha llenado bastante, hemos conocido más el barrio, los alumnos, una huerta preciosa que teníamos ahí, que no conocíamos, y la vida rural, que ha sido bastante interesante. Han trabajado con mujeres inmigrantes de la Fundación Taleya y han generado una metodología específica para trabajar con ellas. Nos pareció interesante profundizar en el conocimiento de la realidad que tenemos alrededor. Creo que lo importante de este máster es aprender a trabajar con las personas y este es un claro ejemplo de cómo trabajar con ellas y en cooperación, participación y todos juntos para crear más sentimiento de barrio y identidad. Y también se ha realizado un vídeo participativo por un grupo de alumnos y alumnas de la Universidad Popular junto con los estudiantes del máster de cooperación. Me he sentido muy cómoda porque al final realmente lo que queríamos mostrar a la gente del barrio, que ha venido la gente del barrio, es que se pueden hacer muchas cosas en la universidad y que hay gente que echa una mano a lo que sea. Muy emocionado y creo que todos los que hemos participado nos hemos emocionado por lo que estoy viendo. Pues ha sido una jornada muy bonita para el barrio, para Arrobella, para la UP. Para mí hacer el vídeo ha sido una experiencia súper guay, súper genial. Me siento yo tengo 49 años y me siento como si tuviera 20. Estoy al igual que ellos, con su edad. Yo he retrocedido en el tiempo, me siento súper feliz. Este trabajo que se ha hecho ha sido necesario para la ciudad de Valencia y para el barrio de la Arrobella, para crear cultura a todos los niveles y a todas las personas por barrios o por zonas de la ciudad y además espíritu crítico en ellas. Con lo cual me parece que el trabajo es transversal, se puede hacer un trabajo cada uno por su cuenta, pero si lo hacemos conjuntamente o nos ayudamos unos a otros, tiene muchísima más riqueza. Yo creo que es fundamental que la universidad salga a la calle, que participe, que contribuya y mejore la situación del día a día de los ciudadanos. Y eso, me encanta estar aquí. Creo que me ha aportado muchas cosas a nivel personal. No se ha quedado en un mero trabajo académico en la universidad en la que al final no le estás aportando nada a la realidad de los barrios, a la realidad de la ciudad, y ya solo por eso merece la pena hacer esto una y mil veces más y cada vez mejor. Vas con una gran satisfacción, pero ya no solo por lo que has trabajado tú, sino porque has visto que es un ambiente que ha sido muy fructífero, a mi parecer.
Y entonces en ese sentido, pues hoy se podría decir como que es el último día del máster y qué mejor que irte con este buen sabor de boca, ¿no? De decir, le has dado una devolución a un barrio en el cual que esperemos que germine y a futuro, pues ellos mismos, ellas mismas sigan trabajando y lleven a otro peldaño todo esto. Y también es importante porque la universidad tiene que salir de donde está, del campus, y tiene que relacionarse con la sociedad, tiene que conectarse con las problemáticas, con las aspiraciones, con las necesidades de las personas. Bueno, se ha seguido bien, ¿no? Yo creo que se ha escuchado bien. Voy a terminar rápidamente con algunos comentarios sobre, luego si queréis después en las preguntas de la conversación podemos conversar más sobre la experiencia. Nada, retomando esos conocimientos, actitudes y valores, ¿no?, que os planteaba antes con la propuesta de educación para la ciudadanía crítica, claro, pensando en mis estudiantes, otra cosa sería ver cuál ha sido el impacto que ha podido tener en la gente del barrio, ¿vale? Yo creo que ese trabajo aún no lo hemos hecho. Es verdad que son 2 semanas, que no es mucho, pero bueno, algunos testimonios ya hablan de la utilidad de tener ese mapeo de recursos para el barrio, o las personas que han participado en los vídeos, que son alumnos de esa universidad popular, que ha supuesto para ellos una experiencia muy, muy significativa. Pero yo pienso en mis estudiantes, ¿no?, en lo que han podido trabajar durante el máster y en lo que pueden trabajar durante estas 2 semanas, y creo que hay algunos conocimientos, ¿no?, como el entender mi propia identidad y las diversidades dentro de las sociedades, ¿vale? Entender, sobre todo para aquellos que han trabajado más cuestiones de soberanía alimentaria, precisamente de la huerta, que algunos sí que han hecho un trabajo relacionado con eso, pues entender cuáles son las amenazas del modelo capitalista de producción y consumo de alimentos, por ejemplo, para la sostenibilidad de la vida, no sé, ver cuál es el potencial transformador de los colectivos organizados, por ejemplo. Esto en relación con las actitudes, con los conocimientos en habilidades, y esto, o sea, el sacar a los estudiantes de lo que es el aula, ¿no?, que no deja de ser un espacio protegido y un poco de laboratorio. Aunque lo hagas muy dinámico y muy participativo, sigue siendo un espacio protegido, ¿no?, que más o menos está dirigido. Claro, esto es sal fuera y búscate la vida y sé capaz de empatizar y escuchar, ¿no?, por ejemplo, a las personas que están en las organizaciones o a las personas que están en esa universidad popular, o a tus propios compañeros y compañeras, ¿no? Sé capaz de negociar y llegar a compromisos, sé capaz de participar de manera respetuosa, responsable, ¿no? O sea, de comunicar. Hay un montón de habilidades que yo creo que con esta experiencia salen, o sea, se ejercitan, y también actitudes, ¿no? Actitudes, por ejemplo, la voluntad de vivir con las diferencias, la conciencia crítica, la predisposición al diálogo, o sea, todo esto sucede en estos espacios educativos. Luego hay otra cuestión que a mí me importa especialmente, no solamente es la formación, que es muy importante, sino es también la producción de conocimiento. O sea, la universidad juega un papel social como productora de conocimiento al que se le da una gran legitimidad. Bueno, pues esta experiencia del aprendizaje en acción o la propia visión de la estrategia lo que está planteando es una coproducción de conocimiento. O sea, salgamos y produzcamos conocimientos con otros colectivos, con otras personas. Utilicemos metodologías que nos permitan producir este tipo de conocimientos sobre unas cuestiones que son importantes para la gente, ¿no? Entonces, yo creo que esto es algo que también se logra con este tipo de estrategias. Se trataría de un conocimiento muy transdisciplinar, donde el conocimiento experto, ¿no?, de alguna manera, y el conocimiento popular se funden, ¿no? Metodologías participativas. Bueno, luego otra cosa que me parece importante es el trabajo con las personas que hacen políticas, ¿no? En términos de incidencia, es una de las cuestiones que hablamos con la coordinadora, pues cómo poder trabajar con estas personas que hacen política, generando un conocimiento, ¿no?, y que sea relevante para ellas. La estrategia yo creo que es un ejemplo de cómo hacerlo. Y ya por último, por volver a los ODS, y esta vez he puesto en medio no ya la estrategia, sino el aprendizaje en acción. Si yo miro esta intervención de aprendizaje en acción,
y la conecto con los ODS, pues veo que hay obviamente contribución al ODS Educación de Calidad, al de Ciudades, al de Salud y Bienestar. Fijaros cuántos testimonios hablan de lo importante que es hacer experiencias de ese tipo para las personas, para el bienestar de las personas, por cómo ellas se sienten. Por supuesto, redes, porque todo esto está fundamentado desde un trabajo en red. Y desde el punto de vista de la direccionalidad, pues yo creo que se atiende a la equidad de género, a la reducción de las desigualdades y a los modelos de producción y consumo responsables de alguna u otra manera. Y nada más. Luego tenemos tiempo para conversar sobre lo que os parecen estas propuestas o dudas o cuestiones. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Alejandra.